Buenos días a todos mis amados hermanos. Le doy gracias a Dios que puedo salir al aire y poder saludar a toda mi audiencia. Gracias porque usted siempre está allí, listo para escuchar la palabra de Dios. Así que paremos bien nuestros oídos porque Dios nos va a hablar hoy. Dios nos quiere bendecir con su palabra, así que yo le agradezco a Dios que siempre hay hermanos que están dispuestos para escuchar su programa, Pan de Vida. Hay motivos por los cuales no hemos podido llevar nuestra transmisión regular. Todavía no hemos instalado en el nuevo local todo lo que necesitamos para poder transmitir directamente desde ahí, pero aquí estamos, aquí estoy yo en esta mañana dirigiéndome a todos ustedes y vamos a seguir estudiando los atributos divinos. ¿Se recuerdan que Dios me movió a estudiar los atributos divinos porque nos pusimos a estudiar las 42 generaciones? Yo fui movido a estudiar las 42 generaciones para entender cómo fue que Dios se hizo hombre y cómo Él vino a esta tierra. La Biblia es muy clara. La Biblia nos muestra que Cristo se encarnó para venir a este mundo. Así que al estudiar su encarnación, yo fui motivado a investigar qué clase de Dios es el que nos vino en la persona del Señor Jesucristo, y por eso es que he estado estudiando los 38 atributos de nuestro Padre Celestial que están en el Nuevo Testamento y que vinieron a través de la persona de Jesucristo. Así que hoy vamos a estar estudiando el atributo número 36. Yo también les envío un abrazo fraternal a todos, hermano Jonathan, muchas gracias. Reciban todos mi cariño, reciban todos mi amor en Cristo, y ya saben que siempre tengo la carga de compartir la palabra. Entonces hoy vamos a estudiar el atributo número 36. A pesar que no he estado en una programación regular, he tratado de irles dando, aunque sea por medio de mini mensajes, la secuencia de la palabra de Dios, la secuencia de esos 38 atributos divinos. Así que hoy llegamos al 36. Vamos a tomar nuestro tiempo. Ayer estuve compartiendo un poquito en la reunión de los santos ahí en Ontario. Y hoy vamos a continuar hablando de el poder. El poder. Yo no quiero que ninguno se ofenda, porque lo que menos quiero yo es ofenderlos. Pero si alguien se ofende, que sea por la verdad. Porque dijo alguien un día, la verdad ofende, pero sana. La verdad ofende, pero sana. Eso lo dijo alguien algún día y muchos han recogido ese concepto. La verdad enoja, la verdad incomoda, pero sana. Y yo estuve hablando ayer, y lo hago con todo respeto, de que muchos hermanos, cuando hablan del poder, tienen conceptos muy baratos, muy extraviados los conceptos, distorsionados, no tienen un concepto claro bajo contexto, pues, porque tenemos que estudiar la Biblia bajo contexto. Entonces me voy a iniciar, por favor, con un primer versículo que es Primera de Corintios 1:24. Primera de Corintios 1:24. No pierda de vista que cada vez que estudiamos la palabra, lo hacemos bajo contexto. O sea que tenemos que saber por qué
el Espíritu Santo nos está diciendo tal asunto. Y para entenderlo tenemos que leer muchas veces los versículos anteriores y los versículos posteriores. Y de esa manera presentamos la Biblia en una forma hermenéutica, hermética. Primera de Corintios 1:24. Voy a volver a repetir, porque para mí repetir no me es molesto, mas puede ser que para algunos de ustedes sea molesto. Vuelvo a repetir, cada vez que hablamos de un concepto, nosotros tenemos que usar el contexto. No podemos decir cualquier cosa. Si yo quiero hablar del poder, porque es un atributo crucial de Dios, si yo quiero hablar del poder, me tengo que sujetar a los contextos donde diga poder. Porque hoy día el poder, muchos cristianos lo tienen distorsionado o creen que es cierto asunto. Yo he visto, yo he leído, yo he recibido comentarios. Por ejemplo, muchos hermanitos que son niños en Cristo, ellos creen que el poder de Dios es temblar. O sea que cuando ellos oran o cuando ellos cantan, ellos creen que temblar, eso es el poder de Dios. Ellos creen que caerse es el poder de Dios. Ellos creen que si un evangelista, un hermano ora por ellos y se caen, que eso es el poder de Dios. Bueno, si es un niño, yo acepto que me diga que eso es el poder de Dios, porque para él es lo único que ha captado. Es niño en Cristo. Entonces él cree que el poder de Dios es manifestado cuando una persona tiembla o se cae o hace ciertos movimientos o danza o brinca. Bueno, si es niño y él cree que brincar es el poder de Dios, pues ¿qué podemos hacer? No nos vamos a poner en contra de él, porque en cierta manera, pues es posible que algunos sean genuinos en esas cosas que están haciendo. Ahora, mi experiencia es, como la compartí ayer en la reunión, de que esa clase de, entre comillas, poder, se ha prestado para que hayan muchos desórdenes en las reuniones cristianas y que se hagan muchas cosas que se les llaman el gran poder de Dios. Entonces no vayamos a confundir las emociones con el poder de Dios, porque uno se puede alegrar, hermano, y no es pecado. No es pecado alegrarse, danzar, gritar, correr. Hermano, eso lo hacían los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Hasta muchos usan a David como ejemplo, que él hasta se despojaba de su vestidura para bailar, para danzar. Y muchos creen que ese es el poder de Dios. Pero realmente, cuando uno estudia la Biblia en los salmos son las expresiones del alma de los salmistas. Esas expresiones que están ahí en los salmos no son las expresiones del espíritu de la persona, sino del alma de la persona, porque ellos no tenían el espíritu. A diferencia de los profetas y los reyes, que les venía el espíritu en determinado momento y hacían ciertas cosas. Y entonces por el poder de Dios las hacían. Ahora, la mayor parte de salmos son las expresiones del alma. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no confundir las emociones con el poder de Dios, porque vamos a estudiar hoy lo que es el poder de Dios bíblicamente, lo que es el poder de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, hay versículos como Hechos 1:8 que dice, empero recibiréis poder, ¿sí? Y me seréis testigos. O sea que Dios dijo que los primeros cristianos
al reunirse en el aposento alto, que ellos iban a recibir poder y que serían testigos de él en toda la tierra. O sea que les iba a dar Dios poder para predicar el Evangelio. Pero eso ya sabemos que era la venida del Espíritu Santo sobre ellos. No dentro de ellos, porque dentro de ellos se efectuó en la tarde de la resurrección en un cuarto donde estaban todos encerrados, y ahí entró el Señor Jesucristo atravesando las paredes, Juan 20:22, y les sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que tener un entendimiento claro de cómo es que se inició la iglesia, con el Espíritu dentro de ellos y luego en el aposento alto que viniera sobre ellos. Y entendemos por la Biblia que la venida del Espíritu dentro de ellos era para hacerlos gente fiel a Dios, vírgenes, mientras que sobre ellos era para hacerlos predicadores. Entonces el poder de Dios lo hace a uno predicador. El poder de Dios lo hace a uno testigo fuerte de lo que es Dios. No cabe duda que al hablar del poder de esa manera estamos correctos. Pero donde hay cierta duda es decir que el poder de Dios nos hace temblar y que nos hace bailar y que nos hace profetizar. Mire, tenemos que hacer la diferencia entre emociones y poder. Les contaba unas experiencias que yo tuve cuando yo recién comencé a pastorear, de ese hermano que le daba mucho el temblar cuando estaba orando. Y yo una vez le pregunté, le digo: hermano, mira, ¿me podrías decir tú qué sientes cuando tú estás así temblando y moviendo los brazos? ¿Por qué los hacía así? Me dijo: la realidad, pastor, me dijo, es que yo me siento que me posesiona un espíritu de pollo y yo me pongo a aletear. Entonces le dije yo: ¿por qué te prestas a eso? No sé, dice, me gusta. Entonces yo me di cuenta que muchos hermanos le abren su espíritu a espíritus que no son el espíritu de Dios. Y por eso ayer les decía que hay reuniones de brujas, de brujos, que tienen la misma tembladera que los hermanos en las iglesias pentecostales. Entonces tenemos que tener cuidado. Y hasta me recuerdo el hermano Francisco Vélez, él dijo: hermano, cuando yo estuve en una congregación, el pastor era muy cuidadoso y yo era su vigía, yo era su policía. Él me decía: no vayas a cerrar los ojos, mira que no hayan desórdenes. ¿Por qué? Porque se presta, pues, cuando las emociones de nosotros se sueltan en una reunión, se presta a otros espíritus. Entonces tengamos cuidado, pues. Pero eso no quita que cantemos alegremente, que brinquemos, que saltemos, que dancemos, porque esas son nuestras expresiones corporales y se valen, se valen. No puedo yo decirle a un hermano que no se goce. ¿Cómo? No podemos prohibir eso. Solamente tengamos cuidado y seamos ordenados en las cosas. Por eso Pablo instruyó a los corintios que tuvieran cuidado cuando hacían cuando se manifestaban en ellos los dones espirituales, porque los dones espirituales son milagrosos y cuando se manifiestan lo hacen a uno hacer cosas que hasta creen que estamos locos. Pero si lo hacemos en orden, si lo hacemos, por ejemplo, ya ven que las lenguas, decía Pablo que, o dice Pablo que si alguien habla en lenguas, que pida a Dios que haya quien interprete, para que se haga ordenadamente y que se bendiga a la gente que está allí. Si nos ponemos a hablar todos en lenguas, entonces dice que nos van a juzgar de locos, porque la realidad es que no tenemos orden en lo que estamos haciendo. Por eso él restringió las lenguas y dijo que las hicieran en turno. Y yo conocí en Guatemala congregaciones que lo hacían muy ordenadamente, cuando profetizaban las hermanas o los hermanos y luego venía la interpretación. Los pastores velaron de que eso se hiciera en orden. Y pues gloria a Dios. Pero hoy quiero hablar del atributo poder, pero de una forma bíblica. De una forma que usted diga: gracias, Señor, porque estamos pegando en el centro al estudiar estas cosas. Le dije de Primera de Corintios,
capítulo 1 y versículo 24. Fíjese que cada versículo está cargado de revelación, pero si no usamos el contexto, no vamos a saber qué es lo que Dios está diciendo. Si alguno de mis secretarios puede poner el versículo, Primera de Corintios 1, 24, dice, eh, para los que son llamados, tanto judíos como gentiles, Cristo, poder y sabiduría. Poder y sabiduría de Dios. Le doy gracias a Dios porque el atributo sabiduría lo estudiamos. Lo estudiamos ya hace bastante tiempo, estudiamos el atributo sabiduría y es de los primeros. De los primeros es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es el octavo, el número 8. El número 8 de los atributos es sabiduría. Pero aquí Pablo une en este versículo, une el poder y la sabiduría. Poder y sabiduría. Entonces, si ustedes leen los versículos anteriores, ustedes se van a dar cuenta que bajo el contexto de poder y sabiduría, Pablo explica que los corintios estaban divididos. Estaban divididos. Gracias, hermano Jonathan, ya nos puso el versículo. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero les explicaba pues que bajo qué contexto escribió Pablo esta palabra. La escribió porque entre los corintios había división. O sea que ellos tenían partido. Ellos estaban admirando a los predicadores. Por ejemplo, unos decían yo soy de Pablo. Otros decían yo soy de Apolos. Otros decían yo soy de Cefas. Y otros que se creían más espirituales decían y yo de Cristo. ¿Verdad? Pero decía el hermano Marvin, esos son los más peligrosos, dice. Los más peligrosos son los que dicen y yo de Cristo nada más y nada de que... Porque lo que sucedía aquí es que ellos estaban admirando los ministerios, estaban admirando a los dones. Esos hombres eran dones. Pablo era un don de Dios para enseñar la palabra, Apolos era un don de Dios para enseñar la palabra, Pedro era un don de Dios para enseñar la palabra, ya no digamos Cristo, ¿verdad? Entonces tuvo que hablarles Pablo a los corintios y decirles que al hacer partidos ellos estaban en un problema porque Cristo no está dividido. O sea que Pablo no es de un Cristo y Cefas de otro Cristo y Apolos de otro Cristo, sino que era un solo Cristo. Y hasta les dice que ellos no fueron crucificados por ellos o para ellos, ¿verdad? O sea que a Pablo no lo crucificaron para que salvara a los corintios, a Apolos no lo crucificaron para que salvara a los corintios, a Cefas no lo crucificaron para que él salvara a los corintios. Es más, dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. O sea que sí bautizó Pablo a algunos. O sea que va a ser bautizados en el nombre es ser bautizados por la persona. Entonces él los bautizó y dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Y se recuerda que bautizó a otros, pero dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, pero no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, al seguir leyendo, uno
se da cuenta que la carga que llevaba Pablo en su espíritu al escribirle a los corintios es de que ellos entendieran que para los judíos Cristo era tropezadero y que para los gentiles era locura. O sea que ellos no podían apreciar, los judíos no podían apreciar a Cristo en su verdad, en su realidad, por eso ellos tropezaban. Y luego los gentiles que andaban siempre buscando la sabiduría humana, la filosofía, sí, todo eso, para ellos los cristianitos están locos. Para ellos un cristiano es una persona muy corta de mente. Entonces para ellos les dice Pablo, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Fíjate pues bajo qué contexto se predica a un Cristo crucificado. Porque el Cristo crucificado es el que es tropezadero para los judíos y que es locura para los gentiles. ¿Sí? Para la gente de hoy día, judía, Cristo sigue siendo un tropezadero. Ellos no creen que Él es el Mesías verdadero. Ellos creen que es una invención de los cristianos el Cristo que predicamos. Por el otro lado, el mundo secular. El mundo secular nos tiene como a gente ignorante, a los cristianos. Pero sin embargo, dice Pablo, que para los llamados, porque solo una gente de fe puede ser llamada. La razón por la cual sobresale a Abraham como el primer llamado es porque era el padre de la fe. El primer hombre que enseña la Biblia que tuvo fe, lo pone a Abraham, a pesar que ya habían habido otros, porque Abel está antes de Abraham y lo ponen como hombre justo. Cuando usted lee Hebreos 11, desde Abel nos lo ponen como justo y la Biblia es clara y dice el justo por la fe vivirá, pero el que Dios usa en una forma certera es a Abraham como llamado. Y aquí dice, más para los llamados, así judíos como griegos, ya entonces nosotros aquí entendemos que hay judíos llamados y hay griegos o gentiles llamados. Son el remanente de Israel que iba a creer en Cristo y el remanente de gentiles que iba a creer en Cristo. Dios tiene remanentes, Dios tiene grupos. Tiene el grupo de judíos que iban a creer y que iban a ser de fe, y el grupo de gentiles que iban a creer, que se volvió un grupo grandísimo comparado con el grupo de judíos que creyeron en Cristo al principio. Entonces, pero lo importante para poder entender lo que es Cristo como poder y sabiduría de Dios, tenemos que ser llamados. Ninguna persona que no es llamada va a entender quién es Cristo. Entonces, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, como vamos a estudiar el atributo poder, no podemos dejar sin mencionar lo que es la sabiduría, porque cuando hablar del poder de Dios es un asunto crucial como atributo divino. Vuelvo a repetir, cuando estudiamos la sabiduría, nosotros usamos Efesios 3:10. Perdón. La sabiduría de Dios tiene muchos lados, muchos aspectos y direcciones, pero quiero leer Efesios 3:10, porque cuando hablamos de la sabiduría de Dios, tocamos estos versículos. Mire cómo dice Efesios 3:10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cuando nosotros estudiamos cuando estudiamos Efesios,
Nosotros usamos Efesios para enseñar cómo Dios planificó todo lo nuestro en los lugares celestiales. O sea que nosotros como espíritus fuimos planificados por Dios para poder ser hechos en la tierra y formados. Pero nuestro estado primigenio, nuestro estado original es que nosotros somos espíritus. Entonces Dios, en su sabiduría, Él planificó nuestra creación en los lugares celestiales, nuestra hechura en la tierra y nuestra formación del polvo de la tierra. Entonces eso nos abre el entendimiento, porque nosotros podemos ver que la sabiduría de Dios es para que Él presente su plan. O sea, la sabiduría de Dios tiene que ver con el plan de Dios. Y el poder de Dios es la manera que usa para ejecutar esa sabiduría. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando alguien inventa un carro, primero lo tiene en su mente. Primero él lo tiene en su sabiduría. Y luego cuando ya lo exterioriza, lo saca de su mente, lo fabrica. Y entonces muestra su sabiduría hecha realidad. Entonces Dios, por un lado, tiene sabiduría porque Él planificó, Él hizo un plan para mostrar su poder. Dios hizo un plan para mostrar su poder. Y para nosotros dice que la crucifixión de Cristo es por el poder de Dios y la sabiduría de Dios. La crucifixión de Cristo es manifestada por el poder de Dios y por la sabiduría de Dios. Nadie puede discutir que fue Dios el que planificó todas las cosas. Entonces, no perdamos de vista la revelación de este versículo para los que son llamados, tanto judíos como gentiles, Cristo, poder y sabiduría. Poder y sabiduría. Entonces, el plan de Dios de Cristo. Ya ustedes saben muchas cosas que yo les he explicado, la autocreación, etcétera, etcétera. Cómo es que Dios resultó en este rollo, cómo es que Dios nos revela este rollo a nosotros. Pero entendamos pues que la sabiduría de este versículo es el plan y propósito eterno de Dios. Pero el poder es un Cristo crucificado. El poder. Mira, Cristo crucificado es poder de Dios y es sabiduría de Dios. O sea que Él fue el que lo planificó en su preeminente fuerza y poder. Ahora fíjese, Cristo crucificado es poder de Dios. Entonces me inicié en esta mañana hablándoles de que no vayamos a ser tan ingenuos de creer que el poder de Dios son cositas tan sencillas como temblar y como caerse y como danzar, porque muchos creen que ese es el gran poder de Dios. La Biblia no tiene explicación clara acerca de lo que es brincar y danzar y temblar. Eso la Biblia no te da una explicación. La Biblia no dice porque mira, el temblar cuando oras es el gran poder de Dios. Mira, cuando danzas es el poder de Dios. Mira, cuando bailas es el poder de Dios. Mira, cuando profetizas es el poder de Dios. No, no usa la Biblia tales expresiones. Pero sí usa el poder para cosas que tienen que ver con la sabiduría de Dios. Mira, este poder de Dios destruye a Satanás. Eso sí es bíblico. Deberíamos de hacer mucho énfasis cómo el poder de Dios destruye a Satanás. Juzga al mundo. El poder de Dios que es Cristo crucificado. ¿Destruye a Satanás?
Satanás fue destruido en la cruz del Calvario. Juzgó al mundo. Trató con el pecado, porque el derramamiento de su sangre hace que ahora nosotros tengamos perdón de pecados por la sangre de Cristo. Crucificó al viejo hombre, con Cristo estoy juntamente crucificado. Crucificó la carne, crucificó la vida natural y la vieja creación, y aún anuló las ordenanzas de culto, las ordenanzas de la ley. Sí, es el poder de la crucifixión, el poder de la maravillosa muerte de Cristo. Ese poder no solo trata con las cosas negativas, pero también lleva consigo el plan de Dios, poder y sabiduría. Por favor, pon mucha atención. Cuando tú hablas del poder y la sabiduría de Dios, estás hablando del Cristo crucificado como poder y de la sabiduría de Dios, la forma que Dios planificó que fuera todo su plan eterno, su administración divina, su economía, la forma que Él diseñó. Entonces, gracias a Dios que entendimos ya a este punto, ya entendimos lo que es el poder de Dios, Cristo crucificado, y lo que es la sabiduría de Dios, es el plan y propósito eterno, que Él lo hizo. Y por eso leímos también Efesios 3:10, leamos Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Cuando estudiamos la sabiduría de Dios, yo les estuve explicando que a los ojos de Dios, la cosa más bella que existe en el universo es su iglesia. Porque a través de ella da a conocer al universo entero su multiforme sabiduría. Y eso lo sabe Satanás y los ángeles caídos. Un día viene en que el Satanás y todos los ángeles caídos serán avergonzados. Ellos se darán cuenta que todo lo que ellos han hecho solo ha sido para que Dios pueda desplegar toda su sabiduría. En el mismo principio, nuestras fallas, nuestros errores, nuestros defectos y nuestro mal obrar también le darán a Dios la oportunidad de mostrar su sabiduría. Nosotros somos los llamados, somos los escogidos de Dios. Y aún a través de nuestras fallas, Dios manifestará su multiforme sabiduría. Tal sabiduría es también un atributo divino, sólido atributo de nuestro Dios. Muy bien. Entonces, leamos también Efesios 1:19, que está antes del 20. Dice, y voy a Efesios 1:19, ya me iba a ir a otro versículo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Ahora el poder se vuelve el poder de su fuerza. Ya vimos lo que es el poder. Ya vimos lo que es la sabiduría. Poder es la cruz. Cristo crucificado es poder de Dios. Romanos lo repite. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Fíjese, poder de Dios. Poder de Dios, porque la cruz tiene poder para salvar. Ojalá que Dios abra tu entendimiento y que te haga sentir profundamente lo que es la cruz para ti, el poder para salvarte. Poder de Dios. Entonces en el 1:19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Ese poder va más allá de lo esperado, hermano.
para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El poder de Dios hacia nosotros, de acuerdo a la palabra divina, es supereminente. Es algo que supera a todo poder. Escúchalo bien, supera a todo poder. Eso quiere decir supereminente, que supera a todo poder. Y es el poder que dice por medio del cual se forjó Cristo. Mira, Efesios 1:20. Efesios 1:20. La cual en el griego dice se forjó. La cual se forjó en Cristo. O sea que se impregnó en Cristo. Se forjó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora fíjate pues, el supereminente poder de su fuerza, el poder de su fuerza va más allá, porque el poder de su fuerza es para resucitarnos. El poder de Dios hacia nosotros es el mismo poder que Dios forjó, que Dios operó en Cristo. Primero ese poder, escucha bien porque vamos a entender bien este asunto. Primero ese poder resucitó a Cristo de entre los muertos. Entonces, el poder de la cruz no solo es para que todas las cosas negativas desaparezcan, sino que la fuerza de ese poder hace que uno resucite. Entonces el poder de Dios en nosotros es algo tremendo, hermano, porque se vuelve el poder de la resurrección. Hay un cantito bien bonito que como me gusta a mí, tan chiquitito y tan bonito. Si el mismo espíritu si dice, si el mismo espíritu que a Cristo levantó mora en ti, mora en mí, vivificará nuestros cuerpos. Entonces, usemos bien lo que es el poder. El poder, más que para cosas que los cristianos lo han predicado, es para que Cristo se forje en nosotros, porque si Cristo se forja, se forma, si Cristo se desarrolla en nosotros se desarrolla el poder de la resurrección. Mire, esto es profundo y es tremendo porque si nosotros no tenemos forjado en nosotros a Cristo totalmente, la resurrección todavía no se puede efectuar en nosotros. Por eso Pablo peleaba las batallas y decía, prosigo a la meta, prosigo al blanco. Sí, ¿qué es lo que tú quieres, Pablo? Quiero que Cristo se forme totalmente en mí para que yo pueda tener el poder de la resurrección y que yo pueda resucitar igual que Cristo. Muchos hermanos creen que van a resucitar tan fácilmente, hermano. No, el asunto de la resurrección es algo bien elevado, hermano, bien elevado. Ese poder entonces primero resucitó a Cristo de entre los muertos. Este poder ha vencido a la muerte y al Hades. No lo puede retener el Hades. Veamos cómo lo veían los primeros cristianos. Hechos 2:24. Vamos a Hechos 2:24. Hechos 2:24. Dice Hechos 2:24. Dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y todos ustedes saben, hermanos, porque todos nosotros hemos estudiado todo esto, de que el poder de la resurrección solo se va a formar en los vencedores, porque los vencedores van a resucitar para el milenio. Usted puede leer en la Biblia, los vencedores y los cristianos que pasen la gran tribulación y que tengan victoria sobre la bestia, van a estar sobre el mar de cristal y dice la Biblia que ellos también reinarán con Cristo 1000 años. O sea que el poder de la resurrección, hermanos, es tremendo, pero se inicia con el poder de la cruz. El poder de la cruz nos va a llevar hacia el poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque
no nos puede retener. Si Cristo se forma en nosotros totalmente, es imposible que la muerte nos pueda retener. Pero muchos cristianos, a pesar que estudian la Biblia todos los días conmigo, creen que ya lo sabemos todo y creen que ya se concluyó la revelación. No, 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 la revelación sigue. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Hoy, por eso mire, se impresionó mi hermana Ceci. Wow, dice, esto es precioso. ¿Cómo no va a ser precioso? Entonces, vamos a dejar por hoy allí y mañana vamos a dar otro mensaje para hablar un poquito más del poder de Dios, pero creo que estás entendiendo lo que realmente es el poder de Dios. Primeramente, y lo primero que quiero que te aprendas, porque vamos a ver 4 cosas que tienen que ver con el poder de Dios, y ahorita solo toqué la primera. La primera es la muerte y la resurrección. La muerte y la resurrección están bajo el poder de Dios. El poder de la muerte es eliminar en nosotros todo lo negativo, todo, todo. Y el poder de la resurrección es que Cristo se formó en nosotros y somos capaces de resucitar porque Cristo se formó en nosotros. Si Cristo no se forma en nosotros totalmente antes de morirnos, entonces nosotros al resucitar tenemos que ir a la disciplina dispensacional, la cual está bien descrita, bien clarita en Mateo 25. En Mateo 25 usted entiende cómo es la resurrección de los cristianos. Los cristianos resucitarán como vírgenes prudentes o como vírgenes insensatas. Así es la resurrección de los cristianos. Y los cristianos que son prudentes, representados por las 5 vírgenes que tenían aceite no solo en su lámpara, sino también en su vasija, cristianos que no solamente fueron salvos, sino que Cristo se formó en ellos, porque el aceite es el Espíritu de Cristo. Entonces, esos 5 prudentes representan a las que van a las bodas, a la fiesta de bodas, es el milenio, es el reino, a la cena, a la fiesta, es para manifestarse como los que reinarán juntamente con Cristo. Mientras que las otras 5 que no tenían aceite en su vasija, solo en sus lámparas, eran cristianas, eran salvas, pero no podían participar de las bodas. Entonces tienen que ir a comprar aceite estando ya resucitadas, pero no han salido porque no pudieron ir a la boda, se cerró la puerta. Entonces, mi amado, todo esto es tan precioso, tan sencillo, inspirado por el Espíritu Santo. El primer aspecto del poder de Dios es la muerte y la resurrección. No es temblar, no es cantar, no es danzar. Puede ser que sea parte del poder de Dios, lo vamos a entender más adelante. Pero por el momento centrémonos en lo que es la realidad del poder bajo contexto. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y sigan orando por mí porque ya hoy Dios me puso otra vez la carga que trajera la enseñanza. Hoy empezamos a ver el atributo número 36, poder de Dios. Hasta mañana. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Bye bye.